Nosotros vamos a hablar ahora de un ámbito siempre complejo, preocupante, como es el de las toxicomanías, las adicciones, también esperanzador en la medida en que hay entidades que ayudan a prevenirlas y atenderlas cuando se produce algún hábito adictivo. Aquí en Valencia, en concreto en una entidad eclesial de la Iglesia en Valencia, existe una asociación de prestigio que se dedica precisamente a ellos, la Fundación Arzobispo Miguel Roca, Proyecto Hombre Valencia, que precisamente esta semana ha presentado su memoria de actividades correspondientes al año 2016. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con la persona que nos acompaña aquí en el plató de encuentros. Es el director precisamente de Proyecto Hombre Valencia, Vicent Andrés. ¿Qué tal? Vicent, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Ha arrojado, Vicent, muchos datos muy interesantes, esa memoria de actividades de Proyecto Hombre Valencia. Entre otras cosas, pues se ha visto un aumento significativo de las atenciones de Proyecto Hombre a personas que se presentaban con riesgo de adicciones, incluso ya con toxicomanías consolidadas. Habéis hecho muchos llamamientos a no relajarnos, ¿no? Sobre todo con algunas sustancias como el cannabis, como el alcohol. No tenemos una percepción de riesgo. Vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos, pero hay un dato que nos ha resultado este año particularmente llamativo, y es que también habéis detectado un riesgo claro en cuanto a una actividad que en principio pues tampoco la consideramos como de mucho riesgo, que son las adicciones a las apuestas online, sobre todo muchas veces vinculadas a acontecimientos deportivos totalmente normalizados y masificados y que todos vemos, pero que generan muchas veces también estas adicciones, ¿no? ¿Qué es lo que habéis visto en Proyecto Hombre? Pues estamos viendo y con preocupación algunas cosas, y hemos querido destacar algunas de ellas, ¿no? En primer lugar, en este momento las adicciones no están en las preocupaciones de la sociedad. Es decir, hace 30 años, cuando se le preguntaba a los ciudadanos qué les preocupaba, las drogas estaban en los primeros lugares. Y esa alarma social conllevaba una parte propositiva, proactiva, de preocupación, de ocupación. Hoy en día estamos en el otro extremo. Todo tipo de drogas, todo tipo de sustancias o adicciones, incluso sin sustancias, y ahora hablaremos de ellas, se han instalado, las nuestras y las que han venido de fuera. Y las nuestras, como el alcohol, pues ahí está, permanece. Pero la percepción de riesgo es escasa. En este momento ese problema le preocupa, y con mucha intensidad, a las familias que se ven afectadas. Pero para el resto de la sociedad no. ¿Y os han llegado casos de personas, por esto que hablamos de las apuestas en juegos online, ya Proyecto Hombre diciendo, tenemos un problema aquí? Claro, ese tipo de adicciones están llegando ahora a los dispositivos de tratamiento, y entre ellos pues Proyecto Hombre. Ya hemos empezado a ver familias donde algunos de los jóvenes ya ha empezado a tener un patrón de abuso, ya sea a videojuegos online o también a apuestas deportivas. Y cuando llegan a nosotros es la punta del iceberg. Y además nos preocupa porque se nos han metido las apuestas por la televisión. Hay que hacer una invasión publicitaria también. Claro, llevan años invirtiendo en publicidad, en patrocinio de equipos de primera división, deportivos, y sin darnos cuenta se nos han instalado en tiendas en las esquinas de los barrios, en los móviles, en los ordenadores, en máquinas en los bares, y sin darnos cuenta pues empezamos a utilizarlas. Y nosotros pensamos que tiene un gran componente adictivo, porque es accesible a toda hora del día, por cualquier medio, y con un reforzado inmediato como es el dinero. Por lo tanto, queremos levantar las alarmas para que la sociedad perciba ese riesgo, y sobre todo cuando hablamos de menores, y también llamando a la administración. Es decir, que este mercado lucrativo, pues igual hay que ponerle algún tipo de regulación. Una regulación, ¿no? Y otro de los hábitos, Vicent, otro de los hábitos que puede crear conductas adictivas, y que, como hemos comentado, la percepción del riesgo igual no es lo suficientemente fuerte, es el consumo del alcohol y del cannabis, que tienen consecuencias también muy negativas, pero parece que como que está es más habitual, no pasa nada, que
que se consuma este tipo de sustancias? Claro, hoy desde la evidencia científica todo tipo de sustancias como el alcohol, el cannabis y todos sus derivados, y ya no pues la cocaína, todas las drogas ilegales, tienen unas consecuencias en el organismo y en el sistema nervioso. Y además unas consecuencias graves en organismos en desarrollo, en los menores. Por lo tanto, ahí hay que levantar las alertas porque al menos hay que retrasar los consumos. Posiblemente, ya que se van a producir, ya que están ahí, pues pongamos medios de protección para que esos consumos se retrasen al máximo, porque ahí sí que tienen consecuencias más graves y más mantenidas en el tiempo, a diferencia de adultos. Y hoy nadie discute, desde la evidencia científica, que tiene esos elementos perniciosos. Hay que diferenciar, no es lo mismo el uso, un uso esporádico, relacionado con algunos contextos festivos, que pasar a patrones de abuso o cuando no ya de adicción, donde la sustancia se convierte en el centro de la vida y desplaza todo lo demás. Ahí es donde hablaremos ya de una adicción grave. Pero hasta llegar a ese recorrido sí que hay que estar alertas. A las familias hay que pues enseñarles cuáles son los elementos preventivos que deben incorporar en la familia, en el contexto educativo, en el ámbito de tiempo libre, porque las drogas son accesibles, son baratas y están en nuestras calles. Por lo tanto, de ahí también en la rueda de prensa pues decíamos que había que incrementar los programas preventivos. Uno de los datos también que habéis dado en la memoria anual, en esa rueda de prensa, es un incremento en un 51% de las familias que va a Proyecto Hombre a pedir asesoramiento y un 25% de las primeras atenciones. ¿A qué se debe este aumento? Sí, nosotros, aparte de ofrecer tratamiento para cualquier tipo de adicción, con sustancia o sin sustancia, adicciones comportamentales, también queremos dar una respuesta lo más inmediata a cualquier tipo de demanda. Es decir, es muy importante cuando en el entorno familiar o los amigos detectan un problema que aflora por algún motivo y que ha estado ahí soterrado o llevado pues con una doble vida. Cuando eso aflora, la familia, las personas quieren conseguir una primera respuesta lo más inmediata posible. Y ahí es donde ofrecemos un servicio y invitamos a cualquier persona, familiar, persona que tenga algún problema de abuso de alguna sustancia, amigos, a que llamen a Proyecto y pidan una entrevista. Porque es muy importante recibir una primera orientación para calibrar la magnitud del problema, para plantear qué alternativas de tratamiento hay, porque hay tratamiento, uno puede abandonar las adicciones, y ahí es donde hemos detectado un incremento de familias que se acercan a Proyecto Hombre a pedir información. No tanto el usuario, que muchas veces está en esa ambivalencia de sí quiero pero no quiero, y ahí sí que en comparación al año pasado, familiares se han acercado y para nosotros es muy importante, porque independientemente de que la persona que tiene esa conducta adictiva se ponga en tratamiento, la familia puede y le ofrecemos herramientas para que pueda hacer algo. Ofrecemos grupos de autoayuda para familiares que no se ponen en tratamiento, que siguen consumiendo, pues la familia necesita apoyos y ahí ofrecemos en distintos horarios grupos de autoayuda. Y para las familias es una válvula de oxígeno muy importante, además de herramientas para poder propiciar que su familiar vea que tiene un problema y se ponga en marcha. Y también ahí hemos detectado un incremento de familias que han detectado problemas con sus hijos y con los menores. Y también dábamos la cifra. O sea que ahora está llegando a los dispositivos de tratamiento, no solo nosotros, sino también las UCAs, esas familias donde pues ya llevan años sus hijos con problemas y que de alguna forma han aflorado y la familia pues busca ayuda. Y los distintos dispositivos, los gabinetes sociopedagógicos, no han podido dar una respuesta y necesitan de una intervención más especializada. Esto es cuando ya ha surgido el problema, pero os dedicáis también en Proyecto Hombre a la prevención, ¿no?, que es fundamental. ¿Qué consejos se les podría dar a las familias que nos estén escuchando para estar alertas, para saber, ver con antelación que puede existir un problema, para atajarlo a tiempo? Claro, la familia es un elemento de protección fundamental.
Y la familia, en la medida en que mantiene una comunicación fluida, a pesar de la evolución de los hijos en esa etapa complicada como es la adolescencia, pero mantienen esa comunicación, esa empatía, esa cercanía, son elementos de protección y que la familia solo los puede proveer la familia. Y es muy importante proveer a la familia de apoyos para que esa función no se pierda. Y en contextos más amplios, en el educativo y en el contexto comunitario, todos los elementos de protección como son actividades alternativas, deportivas, la ocupación del tiempo libre, todo eso ayuda a que pues esas conductas desadaptativas asociadas al consumo de sustancias pues no se frenen o que incluso no aparezcan. O que la experimentación que va con la juventud, ¿no? que uno lo quiere probar todo, pues sea algo esporádico y que no pasa nada, se queda en esa fase, ¿no? Entonces, en la medida en que se potencian todos esos elementos, estamos favoreciendo ese contexto de protección. Y ante cualquier duda, ante cualquier cambio de conducta en nuestros hijos, que se aísla, que pierde interés por las cosas que antes le gustaban, que la comunicación se hace muy difícil, consulte en primer lugar con los profesionales que está apareciendo, claro, con los profesionales más cercanos, hombre. Y si no también en Proyecto Hombre. Una última pregunta, nos quedan unos segundos, Vicent. ¿Cómo podemos colaborar con todas las actividades que hacéis en la entidad? Bueno, Proyecto Hombre, la Fundación Arzobispo Miguel Roca es una organización social. Nosotros tenemos servicios combinados con la Administración y las adicciones están dentro del sistema de salud y están organizados, pero nosotros queremos ir más allá. Y para ir más allá necesitamos el aporte del tiempo, de voluntariado, de personas para poder hacer todo lo que hacemos, de actividades, de acompañamientos, de actividades que no solo son el tratamiento psicosocial, y hay esa llamada a ese compromiso voluntario, que nos donen el tiempo, y también recursos económicos. Es decir, que nosotros tenemos recursos que no tienen financiación. Una comunidad terapéutica dentro de prisión para presos que tienen problemas de adicciones, que puedan empezar allí ya un tratamiento intensivo como es una comunidad terapéutica. Pues eso necesitamos de la solidaridad ciudadana. Pues recordemos entonces ese teléfono que ha ido apareciendo en pantalla, el 963597777, para poder colaborar con Proyecto Hombre Valencia y esa gran labor que hace pues para toda la sociedad. Vicent, muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos y te emplazamos para la próxima, que esperemos que sea pronto. Muchas gracias y nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues igual, continuar en encuentros, vamos a ver ahora cómo viene la portada del periódico del Arzobispado de Valencia para Aula.